y dio misas para Pinochet en Santiago en plena dictadura, ¿no? Se ha equivocado, señor Hildebrand. A ver. No estoy equivocado. Yo, perdóneme, bueno, pero en todo caso, es que no es no. político. Mire, yo le digo una No, cosa. yo. Es cierto que yo haya votado a favor de la doctora Benavides. No, ustedes. Ninguno de nosotros, señor Hildebrand, por eso digo, sus fuentes creo que le informan mal. Nosotros las fuentes son públicas y notorias, doctora, y desacreditar mis fuentes no tiene ningún objeto acá, porque yo no voy a desacreditar las suyas. Entonces tengo una entrevista, creo que importante y creo que interesante, con la fiscal de la Nación, con la doctora Luz Pacheco Serga, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, señor Hildebrand, pero conste que eso es del Tribunal Constitucional. Perdón, ¿qué dije? Fiscal de la Nación. Perdón. Ocurre en las mejores familias, no se preocupe. Ocurre en las memorias más confundidas. No ha sido malicioso, aunque usted no lo crea, no ha sido malicioso. No he querido decir que en algún momento usted con su voto quiso ayudar a Patricia Benavides. No. De verdad que ha sido un error mayúsculo por el cual pido disculpas. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Serga, está con nosotros. A propósito, fue elegida usted presidenta con 4 votos, incluyendo el suyo. Digamos, no fue una votación unánime, ¿no? A ver, antes que nada le quiero aclarar que en ningún momento he votado a favor de la doctora Benavides en el conflicto competencial que hubo, que ella presentó. No sé, me parece raro su comentario. Por eso yo quería aceptar esa entrevista, porque pienso que tiene usted datos o sus fuentes no son muy fidedignas, porque ha hecho afirmaciones sobre el actual colegiado que no responden a la verdad de lo que pensamos y de lo que hacemos. Entonces, en primer lugar, eso. No es cierto que yo haya votado a favor de la doctora Benavides. Ustedes. Ninguno de nosotros, señor Hildebrand. Por eso digo, sus fuentes creo que le informan mal. Nosotros las fuentes son públicas y notorias, doctora, y desacreditar mis fuentes no tiene ningún objeto acá, porque yo no voy a desacreditar las suyas. Confío en que sean buenas, nada más. Yo le digo lo que yo he votado y lo que han votado los demás miembros del colegiado en el conflicto competencial que planteó el Ministerio Público cuando la doctora Patricia Benavides era la fiscal de la Nación, diciendo que la Junta Nacional de Justicia no tenía potestad para investigar al fiscal de la Nación. Y nosotros dijimos, la mayoría, 6 de los 7, dijimos de que sí tenía competencia la Junta Nacional de Justicia para hacerlo, pero que en esa ejecución de su función tenía que respetar los derechos fundamentales de quien fuera el fiscal de la Nación en su momento. Entonces, ese es el primer punto que quiero aclarar. Y después del segundo que se me pregunta de mi votación, efectivamente no fue unánime, fue por 4 votos, como se ha dicho, los otros 3 fueron en blanco. Y bueno, después de eso que ocurre en una institución democrática, pues hemos conversado y seguimos trabajando en armonía, buscando el bien de la institución. La desconfianza, en todo caso, que suscita el TC en algunos círculos, me incluyo en ellos, es que, claro, han sido elegidos ustedes por un Congreso que tiene un compromiso clarísimo con el gobierno actual y con un sector de la política que resulta dominante, entre los cuales está Fuerza Popular. Esa afiliación, digamos, original, es la que permite ciertas sospechas, aunque, claro, tendríamos que confiar en la imparcialidad y en el examen de cada caso. Eso es cierto. Pero claro, hablando de casos, miren lo que se viene. Keiko Fujimori presentó en julio un recurso de agravio para librarse de la acusación de lavado de activos. Eso está en el TC. El señor Klimper ha pedido al TC que se pronuncie también en torno a ser excluido o no del proceso Cócteles por una serie de presuntos agravios en el proceso. Y la presidenta Dina Boluarte también ha presentado un habeas corpus ante el TC para anular la investigación de los roles. Son expedientes muy calientes que están en el seno del Tribunal Constitucional. La pregunta es la siguiente: ¿no teme usted que el TC pueda aparecer en algún momento una suerte de Corte Suprema paralela? Muy acertada su pregunta, pero antes le quiero aclarar sobre la
aparente filiación respecto al Congreso. En los demás países donde se elige un tribunal constitucional es por acuerdo de partidos. Pasa en España, pasa en otros países y en ningún sitio se cuestiona la autonomía de esa institución. En el caso nuestro, además, es la primera vez en la historia que ha habido un concurso público de casi un año donde se han visto nuestros méritos y competencias hasta examen psicológico para decidir. En mi caso, yo no tengo ninguna afiliación política. Durante el curso durante lo largo de ese concurso me pusieron, por ejemplo, dos congresistas de partidos distintos, me pusieron 0 en el currículum vitae respecto a la investigación, a mi preparación académica, a pesar de que tengo muchísimas publicaciones, más de 100, pero 0. Otra congresista puso 0 de otro partido en ética, porque yo por lo visto pensaba que no iba a estar con sus ideas. Por tanto, yo al Congreso pienso que me he elegido en orden a mi preparación académica, personal, pero no por filiación política, porque si yo tuviera una relación con el Congreso, yo hubiera sido admitida, por ejemplo, en la elección anterior, que era por acuerdo de partido, porque yo ahí intenté entrar, pero como no tengo ninguna conexión, no fui considerada. En cambio, en este, como la elección fue por una base objetiva, sí. Eso es lo primero que le quiero decir, que en nuestro caso ha habido una evaluación. Y en cuanto a lo de la Corte Suprema Paralela, Exacto, esa es la segunda, me parece muy, muy pertinente su pregunta, porque eso es lo que piensan muchos, sobre todo en los casos que he mencionado de habeas corpus, donde quieren que nosotros revisemos nuevamente lo que dice la Corte Suprema o lo que ha dicho algún tribunal penal. Pero eso, en principio, o sea, eso no nos corresponde si se trata de ver pruebas, todo aquello que corresponde a la justicia que se llama ordinaria. ¿Qué vemos nosotros? Si lo que el juez o la Corte, quien fuera, ha decidido en base a lo que se ha actuado en el proceso o si más bien ha sido una motivación inexistente o contraria a derecho. O sea, no vamos a entrar a ver las pruebas. No, esa prueba no valía, esta sí valía, no, eso no nos compete. Entonces, no somos una cuarta instancia. Y por eso muchísimas, es un pesar, porque gente de muy pocos recursos presenta habeas corpus y a veces me visitan y dicen, he vendido mis cositas para pagarle al abogado, y es claramente improcedente, porque están pretendiendo que nosotros seamos una cuarta instancia, y no lo somos. bueno, pero son, digamos, sus decisiones son vinculantes y a veces contradicen al Poder Judicial, como en el caso de Inés Tello y Aldo Vázquez, ¿no? Todavía no hemos tomado una decisión, señor Hildebrand. Eso lo vamos a ver en este mes, a fin de mes, está en la agenda. Nosotros estamos pendientes de decidir, a ver, ¿cuál es el panorama? Los señores fueron destituidos por el Congreso, presentaron una acción de amparo, y en esa acción de amparo pidieron una medida cautelar que fue admitida y fueron repuestos. ¿Qué hizo el Congreso? Presentó una demanda competencial ante la medida cautelar. Ante eso, ¿qué dijimos nosotros? Nos parece un tema que en principio es exclusivo y excluyente del Congreso, muy grave, como para poner una medida cautelar, que lo decida la Corte Suprema, no nosotros. Y de allí, ¿qué ha pasado? Ya cayó la medida cautelar porque la sala se pronunció sobre el fondo, ahora hay un proceso de amparo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros a fin de mes? Analizar. ¿Es un proceso de amparo? Ya no hay la medida cautelar y hay un conflicto competencial. Ustedes verán nuestra decisión en base a esos hechos. ¿Y No qué sé si... harán, y qué harán frente a la demanda contra la ley de impunidad contra delitos de lesa humanidad presentada por el Colegio de Abogados de Lima? ¿Será así de sencillo? No. ¿Por qué? Porque en ese caso, a ver, en el caso, bueno, no, más que sencillo, son largos esos procesos. ¿Por qué? Porque se admite la demanda, se notifica a las partes que ha sido admitida, si es que no hay le falta ningún requisito de los que están previstos, y de ahí se notifica, tiene que haber la contestación de la demanda, ¿no? Que son días útiles, y de allí ya puede ver la audiencia, y después ya viene nuestra decisión. Y son temas, indudablemente, de mucha repercusión nacional y que para nosotros son prioritarios. Y no me cabe la menor duda de que al final el caso de Patricia Benavides volverá al TC. Otro caso será, pero ese no. Ese ya se acabó. O sea, Bueno, está clarísimo que la Junta tiene competencia para fiscalizar y ver la actuación que pero tiene. puede regresar, ¿verdad? Ese no, señor Hildebrand. Si ella presenta otra acción de amparo, sí podrá volver, claro, como cualquier ser humano, como cualquier ciudadano. Pero hasta donde yo sé, No, lo que ella quiere volver es al cargo. Eso no es nuestro problema. Eso no es nuestro... Bueno, quiero decir, no tenemos en nuestra competencia ahora nada que ver con la señora Benavides. Que le quede eso también Bueno, claro. me llega un papel que dice en el cintillo,
Dice vicepresidenta del TC, pero eso lo ha puesto su asistente. Ya no se puede mover. Ha habido un error. Yo la nombré mal y su asistente le ha puesto vicepresidenta. ¿Se podría corregir eso? Sí, porque eso no lo he puesto él no tiene entrada ahorita al chat y tiene que haberlo puesto más bien su asistente. ¿Alguien lo ha puesto? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Ya está corregido? No está corregido, me dicen. Sigue diciendo vicepresidenta del TC. Yo le dije fiscal y usted se ha puesto vicepresidenta. Algo está pasando. Es el karma. Es usted. No, es el karma. Suyo, pero no mío. Bueno, el karma de haber dicho, no todo lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tiene que obedecer. Eso lo dijo usted. Claro, y lo sigo diciendo. A ver si, por ejemplo, la Corte Americana decide que todos los mayores de 85 son una carga que el Perú no puede afrontar y, por tanto, haciendo un estudio de costo-beneficio, que apliquen la eutanasia a todos los Pero la peruanos. Corte Interamericana no puede decir eso, pues no va a decir eso, porque la Corte Porque sí, Interamericana está para proteger derechos, no para arrasar con ellos. un ratito, yo, por ejemplo, en el caso concreto que tuvimos de la ejecución de sentencia del señor Fujimori, más bien era justamente lo que usted dice, se parece un poco al ejemplo que di. ¿Por qué? Porque en ese caso, a ver, había un indulto dado a un señor. Ese señor tenía más de 80 años. La Corte, en una resolución de supervisión de otro caso, o sea, de otro caso, aunque es verdad que el Perú fue parte, pero que ya había terminado, que afirmó, señores, no le pueden ejecutar ese indulto porque si lo hacen, están yendo contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Se acuerda? Era lo que siempre decían. Ahora, ¿qué establece el derecho respecto del acceso a la justicia? El acceso a la justicia es lo que tuvieron esos señores que sufrieron, indudablemente, y por eso el señor Fujimori fue juzgado, condenado y estuvo en la cárcel, como está cualquier persona que ha cometido un delito. Entonces, cuando se otorga un delito, perdón, un indulto, ¿usted alguna vez ha escuchado que se ha vulnerado el derecho de acceso a la justicia de quien fue víctima? Yo en mi vida lo he escuchado ese argumento. Y además, la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando el ordenamiento jurídico nacional es más protector de un derecho a libertad, como es el indulto, que la Convención Americana, los jueces están obligados a aplicar las normas del derecho nacional. Nosotros, como jueces, estamos obligados a cumplir con la norma nacional. Además, lo que dice el Código Procesal Constitucional es que en caso que la norma convencional, en este caso una decisión de la Corte Interamericana, fuera menos protectora de los derechos que el derecho nacional, estamos obligados a elegir el derecho nacional. Entonces, Pero ¿verdad? pero El la edad ejemplo, no, la edad no puede ser, digamos, un factor decisivo, un parámetro a tenerse en cuenta en este tipo de delitos. Mire, los procesos de amnistía, por ejemplo, en Chile, al general Contreras, a toda la cúpula militar, fueron con la democracia superados, abolidos. En el caso de Argentina fue evidente. Videla ha muerto anciano en la cárcel, igual que algunos de los comandantes de las Fuerzas Armadas que hicieron el golpe del 76. Entonces, eso de que la edad es, digamos, es un factor sentimental, no, humanitario, sin lugar a dudas, a pero ver, nada más de eso. no. Hay un tratado, o sea, en los tratados de derechos humanos se establece que hay que tender a que las personas, por un lado, no mueran en la cárcel, y más si son mayores. Y es diferente la amnistía que el indulto. Entonces, en este caso estamos ante un indulto, una persona que ha muerto pocos meses después de haber salido de la cárcel. Entonces, una persona que estaba con una enfermedad, uno tiene cáncer, señor Hildebrand, y se muere, es cuestión de tiempo, pero es una de las enfermedades que tienen de todas maneras un desenlace fatal. Entonces, bueno, nosotros no dimos el indulto. ¿Qué es lo que nosotros dijimos? Señores, acá hay una cosa juzgada, ya está convalidada, por tanto, solo nos queda ejecutar, porque eso es lo que establece tanto la Convención como el derecho nacional. Tiene usted razón, tiene usted razón. Ustedes no dieron el indulto, pero yo creo que usted personalmente sí lo habría dado, porque usted dijo, cito textualmente, una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. El tema Fujimori hay que dejarlo. Todo lo que pasó, pasó hace 30 años. Hay que dejar de odiar. Eso sí pienso. Hay gente que odia, ¿sí o no, señor Hildebrand? Una cosa es querer justicia y otra cosa es querer, no sé, usted ve en las redes a veces unos insultos. O sea, una cosa es discrepar y otra cosa es insultar. Y entonces a veces, yo he visto, ¿no? Bueno, yo no lo vi, pero me han comentado, estando ya la familia ahí, muerto el señor y genocidio, no sé qué.
no sé, hay gente que puede estar muy dolida, pero yo creo que si no mantenemos una altura en nuestras discrepancias, vamos hundiéndonos en un mundo cada vez más violento. Lo que yo Si de creo que hay usted que hubiese trabajar, dependido, si de usted hubiese dependido, usted le habría dado el indulto también. yo no le di el indulto, señor No, Giraldo, si de usted hubiese dependido, es una hipótesis. no, porque ni siquiera he estudiado el caso. Yo me he encontrado con una cosa decidida, yo no he estudiado todos los pormenores del indulto del señor Fujimori. No lo he estudiado. Y que estaba enfermo porque se ha muerto, ¿no? O sea, no es que no fuera un cuento chino. Bueno, pero al decir el tema hay que dejarlo atrás, todo lo que pasó pasó hace 30 Me dijo años, de hay que dejar odio. de odiar, es evidente que su simpatía estaba por el indulto. Mi simpatía está porque no haya odio contra nadie. Ni siquiera contra Belén Guzmán, ni contra la señora Iparraguirre, ni contra nadie que ha hecho tanto daño al Perú. Esa es mi postura. Usted defendió en el año 2012 una sentencia del TC de ese entonces que prohibía la distribución gratuita de anticonceptivos orales en centros escolares del Estado. Sí, ¿Sigue ahora, pensando lo mismo? ¿Sigue pensando lo mismo? claro. ¿Por qué? Porque siguen distribuyendo la píldora que cada día hay más abortos, cada día hay más violaciones, cada día hay más violencia contra la mujer. O sea, la píldora no ha remediado la situación de violencia que sufre la mujer. Son otros factores mucho más complejos. No se trata de impedir la fecundación, se trata de impedir la violación. Y eso es cuestión de educación, eso es cuestión de valores. Yo creo que no se puede ir a una pildorita para pensar que con eso arregla la situación de las mujeres en el Perú. Yo he trabajado en una empresa con 600 mujeres, porque he sido gerente de recursos humanos. Y yo he oído cómo sufren las mujeres ante los maltratos de sus parejas. Entonces no se trata de píldoras, es una cosa mucho más profunda si queremos respetar a la mujer. Pero esa posición sobre la píldora tiene que ver con el Opus Dei también, ¿verdad? No, señor, no tiene nada que ver. Es como usted me Pero preguntara usted ahorita, pertenece al Opus Dei, ¿no es cierto? de hace muchos años, claro que sí. Desde el Pero año 1974, no tanto. no tanto. Ah, no, no, más, perdón, 71. Ujú. ¿Sí? Y he hecho mis estudios universitarios, he hecho un posgrado, después ya, o sea, ¿por qué? ¿A qué me ayuda el Opus Dei? Me da una formación que me ayude espiritualmente a ser más consecuente con mi fe católica y procurar ser más comprensiva, procurar ser más tolerante, honrada, ¿no? Todos los valores que son los cristianos, ¿no? Entonces, el Opus Dei no tiene una mentalidad única, viva la libertad en todo lo que es política, ¿no? Y eso sí, como Bueno, cristiana, defiendo la moral. Escrivá de Balaguer fue franquista y dio misas para Pinochet en Santiago en plena dictadura, ¿no? Se ha equivocado, señor Hildebrand. A ver, No, el no, no señor, estoy equivocado. no, Yo, el señor, perdóneme, ajá. vi esas misas, vi esas Bueno, misas. no para Pinochet. Estaba en Chile y celebró misa, pero no Ajá. celebró misa Y para bendijo a la Pinochet. dictadura. Y No, bendijo a no, la dictadura. no, eso ya es una afirmación suya. Bueno, pero Bendijo a en las todo caso, personas, es que no es no político. Mire, yo le digo es una una cosa. opción. Yo respeto la opción, No, pero no, no no, no, disfracemos la opción. no, no, Escrivá no. de Balaguer no era un demócrata, ¿no? Evidentemente. Mire, a ver, señor Gil, si usted quiere conocer la verdad, yo conocí a Monseñor Escrivá de Balaguer y puedo decir, porque soy testigo directo de cómo decía que en un centro del Opus Dei no se habla de política porque cada uno piensa lo que quiera. Y porque además él fue donde Franco, cuando Franco ha expulsado personas del Opus Dei de España, y le dijo claramente, o sea, que él no podía maltratar a las personas por sus ideas, ¿no? Entonces, no es verdad que bendijera a Franco, ni mucho menos. O sea, eso, a lo mejor si quiere usted, le facilita una biografía de gente que no es del Opus Dei, Ahora, para que... ahora me va a decir que Escrivá de Balaguer era progresista. Sí, bueno, No, no, para usted. señor, no era ni progresista ni retrógrado. Era un hombre de su tiempo que sabía respetar todas las posturas y que fomentaba la libertad personal muchísimo, muchísimo. Es la persona que yo más le he oído hablar de libertad responsable Y en que toda fue a mi vida. Chile en plena dictadura y no le dijo a Pinochet que liberara a los presos que estaban siendo torturados en Villa Grimaldi o en otro centro de tortura. Porque él no se Bueno, mete en eso. Le dijo a la gente de la obra lo claro, que le no se gusta. metía en eso. Sí, claro. Este no es político, señor Es Gil. evidente que no se metía en eso. No se metía en nada político, él se metía solo en lo espiritual y decía, el día que yo no hable de Dios, o sea, he dejado de ser un sacerdote de Dios porque yo tengo que estar para ayudar a todas las personas como Cristo. Cristo no le decía a unos que sí, al otro que no todos, pero a todos para que todo en bien. Pero él no se metía en dar consignas políticas, sino nos pedía a los fieles del Opus Dei que sí fuéramos consecuentes. Eso es responsabilidad mía, se acepta a uno al otro, pero no de los sacerdotes. Ellos no se tienen que meter en política. Por eso es que varios ministros del franquismo
del tardo franquismo, del último franquismo, pertenecían al Opus Dei. No tiene nada que ver. no Era tengo un duda. profesional, señor Hildebrand. O sea, es como si usted me dijera que yo estoy ahorita en el tribunal porque soy del Opus Dei. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como Bueno, felizmente nada que ver en este caso, claro. en los demás. O sea, mire, para mí que si alguien es del Opus Dei, es como si alguien me dijera es de la parroquia de tal sitio o tal otro, porque es una ayuda espiritual. Lo que pasa es que es difícil para comprender para muchas personas que tienen esa mentalidad de que es como si fuera una organización turbia, cerrada, política, de poder. Nada que ver. ¿Cómo se definiría políticamente, doctora? Mire, yo soy académica. Políticamente, o sea, políticamente busco lo mejor para mi país. Y si he entrado al tribunal, ha sido porque yo he visto injusticias estructurales, sobre todo contra la mujer trabajadora. Eso es lo que más me ha movido a mí para tratar de cambiar esa situación. Y por eso he promovido una novedad total en el tribunal cuando hemos reconocido el derecho a la reposición de la madre trabajadora cuando es despedida durante la época de lactancia o durante la época del embarazo y no hay causa justa. Y la novedad ha sido que no solo hemos ordenado la reposición, sino además el pago de todas las remuneraciones que le correspondían desde que la despidieron. Eso no lo ha hecho nunca el tribunal. A mí lo que me mueve es la justicia, no me mueve la política. Soy consciente que las decisiones que tomemos tendrán una repercusión política, pero no me mueve la política. Me mueve la justicia, la verdad. Eso es lo que yo quiero. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Hemos estado con la presidenta del Tribunal Constitucional. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I